es esencial en tanto y en cuanto obligo a los docentes a estar trabajando y a trabajar al menos en una cuota mínima. Ahora, no es esencial a la hora de financiarlo. Eso es un elemento interesante, ¿no? Bien. Y ahí aparece la sobrecarga del trabajo, porque tenemos docentes con dedicaciones de 10 horas, pero que en realidad tienen a su cargo 2 cátedras. Bueno, es interesante. En realidad también es interesante el tema del proyecto de financiamiento universitario, porque ahí hay tiempo para conversar sobre eso, pero en realidad tiene una pequeña trampita, que es que el financiamiento presupuestario, digamos, va a venir de la mano de una serie de evaluaciones de rendimientos de cada una de las universidades. Es decir, el proyecto de ley no solo hay un aspecto positivo, que es que digamos, ese financiamiento no solo va a atender lo que es el funcionamiento de las universidades, sino el tema salarial. Y en ese sentido es un elemento bastante positivo para el proyecto. Hoy por hoy, pero como proyecto de ley es interesante porque de alguna manera ordena, orienta y reconoce que el funcionamiento de una universidad no se asienta en las cuestiones de la cotidianeidad y de los recursos necesarios para que esa universidad funcione, sino en sus docentes, ¿sí?, que son quienes en tal caso digamos, construyen conocimiento, producen conocimiento y trabajan con el conocimiento como derecho y no como servicio. Bien. Ahora, hay una cuestión interesante ahí en ese mismo proyecto, que es que justamente ese financiamiento no se plantea desde los criterios propios de la universidad. No es la propia universidad, el propio CIN el que va a definir esos criterios, sino que el propio proyecto de ley tiene criterios de distribución, ¿sí?, de ese financiamiento. Entonces digo, es interesante por un lado. Que son 2 proyectos distintos. Por un lado está el proyecto de financiamiento, sí, y por otro lado está el proyecto de servicio, ¿no? No, ese es otro. Ese es otro. Ahí estamos hablando de otro tema, que es el tema de declarar a la educación como un servicio y no esencial. Como un derecho. Hay varias cosas interesantes, ¿no? Digo, es interesante, un doble estándar, ¿sí? Es como la idea de que la educación resulta, digamos, si bien en clave de servicios, y uno puede discutir esa categoría, es la idea de que la educación es esencial, ¿estamos de acuerdo? Ahora, no reconoce en los procesos sociales y en el financiamiento de esa educación, por parte del gobierno y de la definición de política de Estado, no reconoce la esencialidad de justamente este bien social. ¿Bien? Esto es un elemento fundamental a considerar. Es decir, pareciera que la esencialidad viene de la mano de sí o sí obligar a los docentes a cumplir con su función. Y a los no docentes también. Y a los no docentes, digo, pero no es esencial a la hora de financiarlo. ¿Estamos de acuerdo? No es esencial a la hora de definirlo en términos presupuestarios. Entonces, la disputa, me parece, tiene que ir más allá del criterio económico, tiene que ir justamente en clave de categoría y en clave política. Es decir, ¿es esencial? Sí, somos un bien esencial, somos digamos, una institución esencial en los procesos de desarrollo de lo social. Como bien esencial lo declara la ley de educación. Está perfecto. Pero ahora ya deja de ser un bien para ser un servicio. Bueno, además de considerarlo un servicio, es esencial en tanto y en cuanto obligo a los docentes a estar trabajando y a trabajar al menos en una cuota mínima. Ahora, no es esencial a la hora de financiarlo. Eso es un elemento interesante, ¿no? Bien. Hablabas también esto de los accesos sociales. ¿Qué implica cuando hablamos de clase social? Bien. Porque últimamente se está mencionando, ¿no? Cuando salen las grillas salariales, donde salió en una oportunidad desde una federación universitaria, docente universitario exclusivo, y en vez de poner el monto o el porcentaje habían puesto pobre. JTP simple, indigente. ¿A qué nos referimos con la clase social argentina? ¿Qué está pasando hoy con la clase social? Bien, hay 2 cosas. Primero,
desde la teoría sociológica hay que dejar en claro que, digamos, ha sido socialmente asumida y adoptada esta idea, esta resemantización de la categoría clase social. ¿Estamos de acuerdo? El concepto de clase social deviene de la teoría crítica, de la teoría marxista, en donde la categoría de clase refiere a una relación antagónica entre un grupo y otro, entre lo que es el proletariado y la burguesía. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se utiliza en los medios de comunicación y se trabaja sobre la pirámide, se suele referir a una idea de clase social, pero en realidad lo que nosotros estamos refiriendo ahí es a otra teoría y a otra línea teórica dentro de la sociología propia del estructural funcionalismo, que son los estratos sociales. Es la ubicación. Ahí no estamos pensando en las personas en clave de relaciones sociales antagónicas y en clave justamente el concepto de clase como concepto político. Estamos de acuerdo en donde se discuten, por ejemplo, estas cuestiones respecto a derechos, respecto a avasallamiento por parte de un grupo sobre otro, sino cuando hablamos de estrato social, que es lo que solemos nosotros leer en los diarios cuando decimos qué se necesita para ser clase media, estamos hablando de una posición en donde se toman en cuenta básicamente cuestiones que tienen que ver con el ingreso. No, también se pueden tomar en cuenta otros bienes o otras posesiones, como son, por ejemplo, el nivel socioeducativo, capital simbólico, bueno, distintos aspectos que pueden ser considerados a la hora de definir ese criterio de medición para ubicarte dentro de la sociedad. Históricamente, la educación ha sido considerada un elemento movilizador. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es transitar, y de ahí también el sustento de la teoría meritocrática. Ojo, esto es desde las propias teorías oficialistas, la idea de la educación como una idea de ascenso social o de movilidad social ha sido sostenida hasta el día de hoy. Ahora, lo que nosotros vemos claramente, y esto es algo que en realidad se viene viendo hace mucho tiempo, hay una cuestión que se llama espiral acreditativo o espiral de las credenciales. Es decir, cada vez van surgiendo nuevos escalones que uno tiene que alcanzar dentro del nivel educativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos hablando de nivel primario, nivel secundario. Pensemos nosotros a principios del siglo XX lo que era la población estructurada en clave de nivel socioeducativo. ¿Estamos de acuerdo? La mayor parte era nivel primario incompleto, nivel secundario y una muy pequeña proporción de nivel universitario, terciario. Entonces, esa estructura se va cada vez especializando más, van generándose esto que digo del espiral acreditativo, van apareciendo nuevas credenciales y hoy tener un nivel primario o un nivel secundario no garantiza absolutamente nada y es incluso tener un título universitario. Incluso, y en términos comparativos, si uno podría pensarlo en clave de valor de cambio dentro de lo social, tener un nivel secundario equivale hoy a tener un nivel primario digamos, un nivel primario a principios del siglo XX. Claro, hoy ese es el nivel, la función que está cumpliendo el secundario. Se hablaba de en algún momento que la clase media se la dividió en dos porque era clase media y clase media alta. ¿Hoy por hoy existe la clase media alta? Los procesos de estratificación y de clasificación siempre existen. ¿Estamos de acuerdo? Esto y donde yo ponga el criterio arbitrario de por cuánto voy a vivir, si es por ingresos, claro que sí. Lo que nosotros sí tenemos es que justamente en los procesos digamos, como los que han ocurrido durante los últimos meses, donde hay una profunda retracción del consumo, acompañada además por una retracción de la actividad que lo que afecta claramente es el empleo, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es que esa pobreza estructural y esa clase media baja estructural tiende a ensancharse. ¿Estamos de acuerdo? Porque justamente las condiciones objetivas de existencia se empeoran. Claro, en ese sentido, ahí esta clase media alta o clase media tenía algunos beneficios que la clase trabajadora no la tenía. Bueno, siempre, sí. Sí, como por ejemplo irse de vacaciones, tener casa propia, vehículo, un ingreso que supere determinado monto, y la clase trabajadora, la que trabaja para subsistir, que creo que esa se está ampliando, ¿puede ser? Sí, tiene que ver justamente con lo que te decía, digamos,
Lo que nosotros tuvimos con el proceso evaluatorio del año pasado es un deterioro profundo de los ingresos, y los sectores más afectados son los de menores ingresos y los de ingresos medios. Lo que estamos advirtiendo justamente es que esas diferencias y esas distancias cada vez se alargan más. Estamos de acuerdo, entre las clases privilegiadas y lo que ocurre básicamente en términos estructurales con gobiernos de este matiz, es que lo que hay es un proceso de concentración del ingreso. ¿Estamos de acuerdo? En sectores pequeños. ¿Está bien? Es decir, la torta se reparte de manera más desigual, si queremos ser el porcentaje, si mal no me equivoco, en el ámbito de nuestro país es el 5% de ricos. O de clase alta. No tengo en este momento el dato. Y de ahí para abajo todo, o sea que el poder adquisitivo está concentrado en unos poquitos. ¿Y qué pasa con los docentes y los no docentes universitarios? A su criterio y desde su experiencia y desde el área de la sociología, ¿dónde estamos ubicados hoy? Bueno, en realidad es muy interesante eso, porque pensar el universo docente, es necesario tener en claro que el universo docente es muy diverso y muy desigual a su interior. Esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos si miramos el universo, con lo que nos encontramos hoy es con una universidad que ha precarizado sus condiciones de docencia, pero no solamente por una cuestión salarial la ha precarizado, sino que la ha precarizado porque hoy nosotros tenemos cada vez mayor cantidad de docentes con menor dedicación. Y lo mismo en el caso de los no docentes. Lo que sucede es que justamente las categorías de mayor rango y de mayor ingreso cada vez son menores, y cada vez tenemos más categorías bajas. Sobre todo en el campo de la docencia universitaria, lo que ha pasado es un proceso de expansión de las categorías simples, de baja dedicación. Y ahí aparece la sobrecarga del trabajo, porque tenemos docentes con dedicaciones de 10 horas, pero que en realidad tienen a su cargo 2 cátedras. ¿Estamos de acuerdo? Y en calidad de titulares. ¿Está bien? Esto es algo que hay que trabajarlo en términos estructurales, es decir, no solamente a la hora de pensar la calidad del trabajo docente y no docente universitario, puede ser pensada como se pensó en los últimos años en clave de lo salarial, sino en clave de carreras, en clave de procesos de, digamos, consustanciación de una mejora de las categorías y del proceso de desarrollo de la carrera de ese docente. Eso se ha visto fuertemente deteriorado en los últimos años, y sobre eso seguramente hay que trabajar. Bueno, y esto también tiene que ver con el cierre de financiamiento de las investigaciones, del CONICET, los spots que hemos compartido con la audiencia desde muy temprano, realizados por la UBA, donde un profesional está de mozo, o es taxista, o una profesora atiende un call center. Entonces, es como que he tenido la oportunidad de transitar parte del remis con un ingeniero químico egresado de nuestra universidad, que hace más de 10 años que no consigue trabajo, y no porque no sea profesional, sino porque ya es grande. No, claro, bueno, ahí es otro elemento, otra variable fundamental, otra variable, la edad. El mundo del empleo. Acá hay una cuestión que nosotros tenemos que pensar, que es que el deterioro es estructural, y que uno de los sectores que mayormente fueron atacados en los últimos meses y por parte de este gobierno, y esto seguramente Jaime Barcelona lo debe haber expresado con mayor nitidez, es que nosotros hemos tenido, luego del proceso evaluatorio, un deterioro total de nuestro salario. Digo, nunca existió esa recuperación salarial. Si a eso le agregás que en los últimos años ha habido un proceso de desmembramiento de esas categorías exclusivas o de esas categorías semi, bueno, a ver, las condiciones son paupérrimas y obligan a docentes e investigadores a los lleva a lo que es el sobreempleo, a tener más de un empleo, ¿no? Bueno, te quiero hacer un breve comentario, porque estuve buscando imágenes para poder ilustrar esta nota, y me llamó la atención, después de varias horas de búsqueda, que de la clase media, de la clase pobre, está inundada la red de imágenes, de fotografías. Gente pidiendo en las calles, recogiendo cartones, trabajadores, imágenes de trabajadores en diferentes rubros.
pero de la clase alta casi no hay imágenes. Vos sabés que es interesante eso, cómo se construye la imagen en las redes, sobre todo, digo, es un tema distinto. Que había estamos jet privado, mansiones, pero no está el rostro. No, aparecen despersonalizados, pero sí hay una cuestión de la construcción de la imagen, sobre todo en lo que es Instagram o Twitter. Esto es así, pero sobre todo en Instagram y en Twitter y en Facebook hay una cuestión que se está tratando en los medios últimamente que tiene que ver con la construcción de la imagen, la construcción de los sentidos de felicidad, y ahí uno sí puede advertir que se asocia los sentidos de momentos de felicidad a momentos de consumo, y ahí vas a encontrar a sectores de clase media, media alta, pero también baja, pero sobre todo media, media alta y alta, mostrando, digamos, una actitud de satisfacción. De esa satisfacción a través del consumo de algún bien suntuoso. ¿Estamos de acuerdo? La verdad que da para mucho más. Nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerte por acompañarnos en el día de hoy. Un placer. Y bueno, es parte de nuestra realidad saber dónde estamos ubicados. Un placer. Muchísimas gracias. La palabra del doctor Roberto Dacuña, hablando de las clases sociales y todo lo que ello implica.